Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí nos encontramos un día más, preparados para tener nuestro estudio bíblico. Y hoy vamos a continuar estudiando la epístola a los romanos. Estamos allí detenidos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Son dos versículos importantes, nos están tomando un tiempo porque el versículo 17 es el versículo clave de esta epístola. Nos habla de la justificación. El tema de la epístola es ese, la salvación, la justificación, la predicación del Evangelio, todo lo que está relacionado con la salvación del hombre, del ser humano. Entonces, vamos a continuar ahí, confiando en el Señor y viendo a ver dónde el Espíritu Santo nos lleva en esta tarde. Lo que vamos a hacer en primer lugar es una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija y comenzamos este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, aquí estamos un día más agradecidos en tus manos ante tu presencia, abriendo tu palabra y con ganas de recibir el mensaje que tú quieras darnos hoy. Tu palabra es viva y es eficaz y nos habla. Y necesitamos escucharla todos los días. Cada día necesitamos escuchar tu voz. Por eso, Señor, queremos pedirte tu dirección para que todo lo que hablemos y digamos en este tiempo venga de ti. No podemos quedar callados, como decía Pablo, ahí ay de mí si no predicase el Evangelio. Es nuestra mayor necesidad, nuestra principal motivación, predicar tu palabra. Tu palabra es buena, es hermosa, es necesaria para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos fuerza, te pedimos la capacitación, que tú nos des la capacidad para poder hablar tu palabra y que nos des la sabiduría para explicarla y recibirla. Estamos en tus manos, porque tú eres, Señor, nuestro Dios, tú eres el que hace la obra. Todo depende de ti, Señor, todo viene de ti. Somos tus hijos, te pertenecemos. Y todo esto no es teoría, es realidad, es la verdad. Creemos en tu palabra y la vivimos. Por eso, Padre, quedamos en tus manos, pidiendo tu dirección y que tú seas quien tome el control en esta hora que estamos compartiendo juntos. Háblanos que podamos comprender el mensaje de Romanos, que podamos ser transmisores de ese mensaje a otras personas. Hay mucha gente en este mundo que todavía no te conocen. Y si no te conocen, entonces es que están muertos en sus pecados. Y eso sí es una tragedia, ese sí que es un problema. Por eso motiva, Señor, a cada uno de tus hijos para que no podamos estar callados y estemos compartiendo tu palabra a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Te doy gracias por mis hermanos, a pesar de la vida, de las circunstancias, a pesar de todas las acechanzas que nos rodean. Ahí estamos cada día, durante mucho tiempo, desde hace ya bastante. Y es todo por tu gracia, por tu misericordia, porque tú lo has permitido. Y hoy también estamos y pedimos tu dirección. Y te lo pedimos todo y agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, abrid vuestras Biblias en la epístola a los romanos. Esta semana ya estuvimos hablando de esta epístola después del paréntesis de las fiestas de Navidad. Y hoy vamos a continuar ahí detenidos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero antes, pues voy a mirar en el chat de este directo del Facebook, los hermanos que han escrito algún saludo. Estoy contento de veros un día más por aquí. A ver,
Ana Rita ha saludado a la primera. Dice, muchas bendiciones para todos. Para ti también, Ana Rita, muchas bendiciones. Miguel Torres, Dios te bendiga, a ti también. Bienvenido. Enoe Guevara, buenas tardes, Enoe. Bienvenida. Bendiciones. Paco y Rosario, bienvenidos, bendiciones. Beatriz también ha escrito, buenas noches, Beatriz. Bendiciones también para ti. Alina, muchas bendiciones, Alina, para ti también. David y Liliana y David y Daniela, la familia, bendiciones, bienvenidos. Benito, buenas noches. Bienvenido, Benito. José Luis Calvo, bienvenido, José Luis, Dios te bendiga. Y ahí está Yoli y Gaby, buenas noches, queridos, bienvenidos. Paola, buenas noches, Paola, bienvenida. Me alegro mucho de veros, de verdad, un día más. El hecho de que Dios nos regala otro día más es siempre motivo para estar agradecidos. Y el poderlo hacer juntos, abriendo la Biblia y compartiendo, es un motivo de estar contentos y celebrar que Dios está ahí a nuestro lado siempre. Han entrado 2 mensajes más. María Luisa escribió, buenas noches, María Luisa. Bendiciones, y Juan Bermudo también. Hola Juan, Dios te bendiga. Bienvenidos a todos, los que lo ven en diferido también, un abrazo fuerte a cada uno. Estábamos en Romanos 1, 16 y 17, vamos a recordar estos 2 versículos porque son la clave de toda la epístola. El versículo clave es el 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, habíamos estado comentando esta primera parte del versículo 16, lo que representa decir no me avergüenzo del Evangelio. Lo que quiere decir que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando dice ahí al judío primeramente y después al griego, ¿qué quiere decir esto? Que tiene más derecho el judío de creer que un gentil. No, es simplemente desde la perspectiva de Pablo. Esto es algo circunstancial históricamente hablando. Es evidentemente que los judíos, en primer lugar, son los que tienen en sus manos la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio y ser salvos. Porque el Evangelio no se inventó en el Nuevo Testamento. Ya estaba diseñado y las buenas noticias ya estaban extendidas por todos los profetas, por la ley y por los profetas. Entonces, dice primeramente al judío. Es por este motivo. El judío es el pueblo escogido por Dios. Es un pueblo que Dios escoge de entre todos los pueblos. Es Dios quien lo crea a partir de un hombre, Abraham. Eso es lo que estamos estudiando en Génesis. Estamos detenidos ahí en la persona de Abraham. Y el otro día estábamos viendo precisamente cuando Dios ratifica por tercera vez su pacto con Abraham. Y Dios le promete y le dice por tercera vez, yo te voy a dar un hijo de ti y de Sara. Entonces, la nación de Israel comienza de un milagro, porque Abraham tendrá 100 años cuando nazca su hijo Isaac. Sara tendrá 90 y era estéril. Si toda la vida fue estéril, ahora con 90 años, ¿no? Imagínate, por eso se rió Abraham y por eso se reirá, lo veremos el próximo día, probablemente Sara. Pero es Dios quien provoca eso.
Así que la nación de Israel es una nación escogida de parte de Dios para que sea el canal de traer este mensaje, el mensaje de salvación. Israel se convierte en el medio del cual Dios enviará a su Hijo Jesucristo al mundo. Entonces ellos son los que tienen, vamos a decir así, una exclusiva de tener un mensaje directo, unos cuidados especiales para que se conviertan en un pueblo donde Dios habite en medio de los hombres de este mundo. No es que van a tener la exclusiva. No, ellos tienen que ser un canal de bendición a todos. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, si creen en el Dios de los judíos, también serán salvos. Y ya sabes que tenemos en la Escritura ejemplos que así lo demuestran. Uno muy notable, el de Rahab, la prostituta de Jericó. Era una mujer, era prostituta, era cananea, pero creyó a Dios y con más fe que muchísimos de los que habían nacido descendientes de Abraham. Ahora bien, Pablo está hablando en un sentido, según las circunstancias históricas, y entonces está hablando en términos desde su propia perspectiva a todo aquel que cree, dice, a todo aquel que cree. Primeramente al judío, también al griego. Pero la fuerza de la oración no está en judíos o griegos, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces Pablo especifica, todo aquel que cree, judíos y griegos. Judíos primeramente. ¿Por qué? Porque ellos son los que recibieron de primera mano este mensaje. En la iglesia ocurrió igual. Los primeros creyentes fueron judíos, porque eran los que estaban siguiendo a Dios, estaban creyendo a Dios, estaban buscando a Dios. Eran aquellos que habían recibido la luz en medio de las naciones. Creer y fe están en estos dos versículos y están extendidos a lo largo de toda la epístola a los romanos. Creer, el concepto creer y la fe, porque ahí aparece el que cree, y después en el versículo 17 dice por la fe, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Creer, fe, es el término que se extiende a lo largo de toda la epístola, porque demuestra ese acto de rendición de la persona, del ser humano, a Dios. Es un acto voluntarioso, o sea, tienes que escoger tú creer, tienes que decidir tener fe para poder recibir el regalo de Dios. Esas dos palabras están extendidas por toda esta epístola. Por ejemplo, en Romanos 4:18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahí está, hablando de Abraham. Y está diciendo que él creyó. Dice, creyó en esperanza contra esperanza. Porque después de que más de 20 años atrás Dios le había dicho, te daré un hijo, fueron pasando los años y el hijo no venía. Él seguía envejeciendo. O sea que la esperanza, a veces, para nosotros los hombres se agota. Hay un momento en nuestra vida en los que hemos tenido esperanza, hemos creído, hemos estado ahí pensando, sí, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Pero el que espera desespera. Y va pasando el tiempo y es humano que llega un momento en el que la esperanza se pierde. Por eso dice que él creyó, porque al final creer es una decisión personal. Tener fe es algo que nosotros decidimos. Tenemos que tomar esa decisión. O crees a Dios
o no crees? Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Contra todo pronóstico, Abraham decidió creer. Incluso el otro día cuando estudiábamos allí en Génesis y veíamos que Abraham se rió y dijo, siendo yo de 100 años, voy a tener un hijo, y Sara con 90 años y estéril. Pero inmediatamente veíamos a Abraham pidiéndole a Dios por Ismael. Señor, ¿y Ismael qué? O sea que se lo creyó, porque lo primero que se plantea es, vale, entonces si tengo otro hijo con Sara, el hijo de la promesa, ¿qué pasará con Ismael? Así que, a pesar de todo, Abraham creía a Dios. En Romanos 10:9, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, esta idea es la que se extiende a lo largo de toda la epístola a los romanos. Creer, fe para salvación, que si creyeres en tu corazón, si creyeres. Entonces me vuelvo a Romanos 1, 16, 17, ahí donde estamos, viendo de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creer no es algo que hacemos en el sentido de obras. O sea, yo no puedo creer que por tener fe en lo que Dios me dice, merezco ser salvo. Creer no es algo que hacemos en el sentido de obra, sino que es siempre una aceptación del don que Dios tiene ante nosotros en su gracia. O sea, no es que el acto de creer son obras que provocan que yo merezca ser salvo. No, creer no son obras. Creer es aceptar. El que no cree, rechaza. Es algo muy sencillo que a veces lo hemos ilustrado, ¿no? Si yo te ofrezco un regalo, un bolígrafo, toma, te lo regalo. Tú tienes que decidir si lo recibes o simplemente dices, no, lo rechazo. No tiene más mérito que ese. Lo recibes o lo rechazas. Pablo utiliza el ejemplo de Abraham que antes estábamos leyendo para demostrar esto. Mira, me vuelvo otra vez al capítulo 4 de Romanos. Antes hemos leído el versículo 18, pero ahora voy a leer la primera parte del capítulo, del versículo 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo deja muy claro que el acto de creer no tiene que ver con las obras. Incluso Abraham, que parece que merecía, porque
él hizo obras. Dios le dijo y Abraham obedecía. Dios le pedía, Abraham le entregaba. Pero eso es fruto de creer. No es algo en lo que Abraham pudiese tener mérito. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le cuenta. ¿Por qué? Porque si tú trabajaste, mereces tu salario, entonces no hay, vamos a decir que no hay mérito. O sea, yo he trabajado, merezco mi salario. Lo que Dios nos da es inmerecido. Por lo tanto, no tiene que ver con nuestras obras. El que trabaja merece que se le pague. Pero nosotros no podemos hacer nada para con Dios en el que Dios se vea obligado a pagarnos. Por eso dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, creer, fe, es algo que viene a nuestra vida y nosotros decidimos a través de esa fe si recibimos o no la oferta de Dios. Juan Calvino, uno de los reformadores muy conocidos, decía la siguiente oración: la fe es un vaso al cual vamos hambrientos y vacíos, con la boca del alma abierta, deseando saciarnos de Cristo. La voy a repetir. Calvino decía, la fe es un vaso al cual vamos hambrientos y vacíos, con la boca del alma abierta, deseando saciarnos de Cristo. La fe es lo que nos acerca a recibir la gracia de Dios. La fe es una decisión. ¿Por qué algunos creen y otros no? Es una gran pregunta. ¿Por qué hay personas que decidieron creer y otras personas rechazan tan fácilmente? ¿Qué diferencia hay entre vosotros, mis hermanos que estáis aquí, que creéis en Jesucristo, y tantas de esas personas a las que conocéis? Muchas les habéis predicado de Jesucristo, estamos orando por ellas, pero se resisten y dicen que no creen. ¿Dónde está la diferencia? Con lo sencillo que parece, ¿no? El hecho de decir creo. Por lo menos los que hemos creído yo lo veo sencillo, porque a mí me hablaron de Cristo y una vez que entendí cuánto Cristo me amaba, una vez que entendí que yo tenía un problema, el pecado, y que la gracia de Dios se manifestaba ofreciéndome la salvación solamente con el hecho de decir creo, no tuve otra alternativa, no vi otra opción y tuve que decir creo en Jesucristo como mi Salvador personal. ¿En qué depende? ¿Por qué unas personas están dispuestas a creer y otros no? No siempre es tan fácil. Hay personas que dijeron en un principio no creo y se resistieron por mucho tiempo, a veces años y años. Pero hay un momento en el que algo cambia y la persona decide creer. No descanses en orar por esas personas. Si te dan la oportunidad, sígueles predicando, porque la palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No desmayemos, hermanos, no subestimemos el poder de Dios y de su palabra. Sigamos insistiendo, porque de una decisión, vamos a decir, tan sencilla, depende la salvación o la perdición eterna de las personas. Y eso realmente es lo trascendente.
lo importante. Todo lo demás es circunstancial. Lo que tenemos o dejamos de tener, lo que la vida nos trae o nos quita. Pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros sepamos que cuando nos vayamos de este mundo, nos iremos con el Señor para siempre. Versículo 17. Estamos Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, y fíjate que dice porque, o sea, es la segunda vez, el versículo 16 comenzaba así, porque, versículo 17 continúa, porque, o sea, se nos está explicando, recuerda lo que se dijo en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mi deseo de ir a predicaros el Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, versículo 17, Pablo amplía el porqué, sigue dando razones de por qué su pasión es predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Y ahora dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hay una revelación. La revelación de la justicia de Dios dice que es por fe y para fe. Somos hechos justos por medio de Dios. La justicia de Dios queda revelada. La justicia de Dios es una de las palabras claves, no solo aquí en Romanos, a lo largo de toda la Escritura. Y en el Nuevo Testamento, la palabra justicia debe entenderse con el trasfondo del Antiguo Testamento. Pablo es un hombre muy entendido en la Biblia. Es un gran conocedor de las Escrituras. Es el centro de su predicación. Pablo no da argumentos propios, personales. Cuando estamos estudiando ahí en Hechos los viajes de Pablo, le vemos que cada vez que llega a un sitio va a la sinagoga y en tanto que le permiten allí la discusión y que él predique, él va y aprovecha. Y dice que lo hace utilizando las Escrituras. Así que Pablo es un maestro de la Biblia. Él fue instruido a los pies de los sabios más importantes de su época. Él era fariseo, hijo de fariseos. O sea, él se sabía, hombres como Pablo se podían quedar aquí así sin mirar las Escrituras y recitártelas de memoria. Podía empezar por Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y te podía recitar ahí la Torá prácticamente de memoria. Solo que le faltaba recibirla con fe y sin ignorar parte del mensaje. Pero cuando Pablo recibe a Cristo y recibe la sabiduría que viene de lo alto, ahora toda esa escritura para Pablo toma un sentido totalmente distinto y poderoso. Y ahora cobra vida. Hasta ese momento era ley, era palabra muerta. Ahora es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando Pablo habla de justicia, lo hace con todo el conocimiento de lo que esa palabra en el Antiguo Testamento ya representaba. Entonces, cuando nosotros estamos considerando aquí en Romanos la palabra justicia o todas las palabras derivadas, tenemos que entenderlo desde ese trasfondo del Antiguo Testamento. Hay una serie de palabras que vienen de esa raíz. La raíz es dik. De ahí viene, por ejemplo, dikaio, que se traduce al castellano como justificar, o dikaiosine, que se traduce como justicia, o dikaiosine teop,
que es la justicia de Dios, o dikaio, que es justificar, o dikaios, que es justo. O sea, todas las palabras con la raíz dik, que tienen que ver con justicia, las tenemos que estudiar en el Nuevo Testamento con el fondo del Antiguo Testamento. Entre otras cosas porque el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. No es que Dios sufrió una transformación, un cambio, y ahora el Dios del Nuevo Testamento es mucho más misericordioso que el del Antiguo. No, claro, es el mismo. Dios no muta, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces vamos a hacer una paradita aquí y vamos a ver estas palabras que os he referido así por encima, con ese fondo del Antiguo Testamento y viéndolo en el Nuevo Testamento, claro. Dikaio es la palabra que aparece en nuestras Biblias. Voy a utilizar la referencia de la Septuaginta, la versión de los 70, que es la primera versión que se tradujo del hebreo al griego, y es una versión que se hace antes de Cristo, y la vamos a utilizar esa referencia para los datos. Por ejemplo, esta palabra dikaio, justificar, aparece 44 veces en la Septuaginta, y se refiere, dikaio, justificar, se refiere a ser justo, a ser demostrado como justo, a declarar justo, y se usa casi siempre con un fondo judicial o forense en la Biblia. Puede tener la perspectiva humana o puede tener la perspectiva divina. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Deuteronomio 25, 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahí aparece esa palabra, dikaio, en relación a ser declarado justo, inocente. Esa es la idea. En sentido humano, evidentemente, porque está hablando de que si uno va al tribunal, y es el tribunal el que juzga a las personas, entonces el tribunal lo puede declarar justo. Bueno, pues esa es la palabra. Otro ejemplo, Isaías, capítulo 5. Isaías 5, versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Bien, aquí aparece los que justifican al impío. Esa palabra es dikaio. Humanamente, uno puede justificar al otro. El hecho de justificar a alguien es declararle justo, es hacer justo a alguien. En el sentido divino, también esta palabra se aplica. Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Estas palabras ya no están refiriéndose a tribunales humanos, sino a Dios. Y también Dios puede declarar justo. Humanamente, el tribunal tiene una autoridad, pero divinamente la autoridad de Dios es total, es superior. Entonces, aquí está diciendo, y yo no justificaré al impío, en sentido negativo. O sea, Dios puede justificar o no justificar.
Bien, otra palabra a la que antes referíamos, dikaioshine, que se traduce como justicia. En la versión de los 70, en la Septuaginta, aparece más de 300 veces y se aplica tanto a Dios como a los hombres, como a los seres humanos, y define lo que agrada a Dios. O sea, dikaiosine, justicia, define la representación correcta o la actitud apropiada, sobre todo relacionada con el pacto entre Dios y los hombres. O sea, si tú estás dentro de lo que Dios pactó contigo, estás en su justicia. Eso es lo que vendría a significar esa palabra. Y después, la justicia, la misma palabra, dikaiosine, pero con la palabra Dios añadida, dikaiosine theos, la justicia de Dios. Así aparece explicada en muchos lugares del Antiguo Testamento, de la Biblia. Por ejemplo, en uno de los profetas menores, Miqueas, capítulo 6. En Miqueas 6:5. Miqueas 6:5. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? No, perdón, el 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Así aparece muchas veces en el Antiguo Testamento esta expresión, la justicia de Jehová. Y esto significa que es un atributo divino. No se refiere al acto de aplicar justicia. Por eso resaltamos la expresión de esta manera, justicia de Jehová, porque queda diferenciada de otras formas en las que aparezca la palabra justicia en la Biblia relacionada con los hombres o otros medios. O sea, en este caso, cuando se habla de dikaiosine theo, la justicia de Dios, se habla de ello como un atributo divino. O sea, como decir Dios es amor, Dios es santo, esos son atributos divinos. Pues decir Dios es justo, o sea, la justicia de Dios es un atributo. Os voy a leer algunos ejemplos, vamos a leerlos juntos. Salmo 35. Los salmos hablan mucho de la justicia de Dios. En la poesía hebrea, Salmo 35, 27. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Ahí en el texto habla de la justicia de Dios. En el versículo 28, el siguiente, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El salmista dice, y mi lengua hablará de tu justicia, la justicia de Dios. Quiero que notéis esa diferencia. Una cosa sería hablar y decir que se haga justicia, y otra cosa es decir la justicia de Dios. Porque como un atributo, Dios es amor y Dios es justicia. Ese equilibrio entre el Dios justo y el Dios de amor
La justicia de Dios quiere decir que siempre denota el carácter de un Dios que siempre hará lo que es correcto. O sea, Dios es perfecto en todo y su justicia es perfecta. En términos humanos, la justicia es imperfecta. Los hombres se pueden equivocar, los hombres pueden ser susceptibles a interpretar la justicia desde diferentes puntos de vista. Aquí en Europa, esto lo hemos visto a veces, en los últimos meses o años, lo hemos presenciado, de que, por ejemplo, la justicia española pedía la extradición a Bruselas, a Alemania, a Suiza, de personas que aquí tenían cargos abiertos, y la justicia de esos países denegaba la extradición. Entonces te quedas con dudas, ¿verdad? ¿Qué ocurre entre la justicia del mundo? ¿Qué pasa cuando países que podríamos decir están por un igual en derechos, en leyes? ¿Qué ocurre cuando en estos países de pronto la justicia de este país dice esto es así y la justicia de este país dice nosotros lo vemos de otra manera? ¿Cómo se puede confiar en una justicia susceptible a interpretaciones? Ese es un problema. Claro, estamos hablando de la salvación o la condenación de las personas. ¿Te quedarías tranquilo si el Dios que tiene que juzgar quién se salva y quién se condena tuviese que interpretar según cómo se encuentre de ánimo cada día si hoy te doy salvación o hoy te condeno? Por eso decimos que la justicia de Dios aparece en la Biblia como un atributo divino, no como un resultado, sino como lo que define quién es Dios realmente. Dios es justicia. Aquí mismo en los Salmos, capítulo 51, Salmos 51, 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ahí está hablando otra vez la justicia de Dios, tu justicia. No tiene que ver con otras formas de justicia, la justicia de los hombres, lo que cada uno puede pretender que sea justo. La justicia de Dios es perfecta. En el Salmo 4, versículo 1, Salmo 4, 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí el salmista, otra vez, David, dice, oh Dios de mi justicia. Pero no la justicia de David. Se refiere al Dios de mi justicia, o sea, la justicia de Dios. Es lo que quiere decir ahí. La justicia de Dios no es su actividad salvadora. La justicia de Dios puede salvar o puede condenar. Entonces la justicia de Dios no es la actividad salvadora de Dios, sino el fundamento o la motivación para dicha actividad salvadora. O sea, lo que mueve a Dios a poner todo el mecanismo en funcionamiento que puede salvar al ser humano, lo que le mueve precisamente es su justicia.
Mira, ya que estamos aquí en los Salmos, mira, vamos a leer lo que dice el Salmo 31:1. Salmo 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Notas cómo el salmista está clamando por salvación? En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, pero apela a la justicia de Dios para alcanzar ese fin. Líbrame en tu justicia. Y esto podría parecer una paradoja o un sinsentido, porque si yo sé que Dios es perfecto, que Él no se equivoca y que por lo tanto Él sabe de mis pecados, ¿cómo puedo apelar a la justicia divina pidiendo salvación? Porque precisamente el juez que tiene que juzgarme, ante el cual yo no puedo esconder mis hechos, la propia justicia que le pertenece, exigirá mi condenación. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, precisamente porque, como hemos dicho, la justicia de Dios no es su actividad salvadora, pero es el fundamento o la motivación de dicha actividad salvadora. O sea, la justicia de Dios denota el carácter de un Dios que siempre hará lo correcto. Pero ahí es donde entra el amor de Dios en esta escena. Ahí es cuando, de pronto, la justicia de Dios se complementa con su amor y a la vez que exige que la paga del pecado es la muerte, a la vez el propio Dios se ofrece a sí mismo para pagar el precio. Ese es nuestro Dios de amor. Un Dios que en su esencia de justicia exige que la justicia se cumpla. Y para que la justicia se cumpla, Él es el que se ofrece a pagar nuestra deuda. ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo una deuda impagable, yo no la puedo pagar. Es una deuda que supera mis posibilidades. Imagínate que te metiste en líos, en problemas, en hipotecas, en préstamos, en historias, y resulta que le debes al banco, vamos a decir, 1 millón de euros. Tú dices, yo no puedo pagar esta deuda. Es imposible para mí. Yo tengo mi trabajito. Mi trabajito son ganar 1.000 euros cada día, cada mes. 1.000 euros al mes. Con eso vamos a suponer que pueda usar la mitad del dinero para ir saldando la deuda. Porque además tengo que vivir, tengo que comer, tengo que pagar. Bueno, ¿cuánto tiempo tardarías pagando 500 euros al mes para poder saldar una deuda de 1 millón de euros? Necesitarías varias vidas. Entonces es una deuda impagable, tú no la puedes pagar. Pero ahora hay un hombre rico muy generoso que se entera y viene al banco y paga la deuda. Y dice, mira, traigo 1 millón de euros para pagar la deuda de esta persona. Entonces el banco recibe el dinero y la deuda queda saldada. Si tú no te enteraste y vas al banco y le dices, vengo a traer los 500 euros, el banco te dice, no, ya no tienes que seguir aportando nada, tu deuda fue pagada. ¿Quién lo hizo? Un hombre rico muy generoso. No hay, pero bueno, estamos hablando hipotéticamente, ciencia ficción. Dios hizo eso con nosotros. Nuestra deuda era impagable. La paga del pecado
es muerte. Y por cuanto todos han pecado, todos tienen que morir. Tú y yo teníamos que morir cada uno por nuestros pecados. Y la justicia divina no iba a pasar por alto eso. Si no, no sería justicia. Si Dios hiciese la vista gorda y dijese, bueno, mira, este ha pecado, pero es igual, le perdono. Este pecó, pero bueno, lo voy a perdonar. Entonces no sería Dios. No sería el Dios como le conocemos. Por eso, Él no podía pasar por alto el pecado de todos nosotros. Pero a la vez esa justicia es la esencia que lleva a Dios a esa motivación de decir, enviaré a mi Hijo al mundo que viva como hombre Él no pecará, se mantendrá sin pecado, así que no tendrá que pagar por su propia deuda y podrá ofrecerse a pagar la deuda de los demás. Y eso es lo que Jesús hizo. Se hizo hombre para venir y pagar nuestra deuda. Y de esa forma la justicia divina quedase satisfecha. La otra palabra que hemos mencionado es dikaiō. Dikaiō, lo mencionamos al principio, justificar. Dijimos que es una palabra que aparece 44 veces en la Septuaginta. Dijimos que se aplica humanamente y divinamente, leímos ahí en Deuteronomio. Pero déjame que te amplíe un poquito más de esta palabra justificar, dikaiō. Para Pablo, Dios es siempre el que justifica. Y el ser humano siempre es el que es justificado. Por ejemplo, en la Biblia no va a aparecer el concepto dikaiō, justificar, para referirse a los ángeles, por ejemplo, los ángeles caídos. No, es un concepto que se aplica únicamente en relación con el ser humano. Y Dios siempre es el que justifica. El ser humano siempre será el que puede ser justificado. La justificación se lleva a cabo siempre mediante la fe, no por obras. Y Pablo lo argumenta en Romanos muy bien. Por ejemplo, en Romanos 4:2. Ya leíamos esto hablando de Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, aquí se habla de ser justificado, refiriéndose a Abraham, pero dice que no es por obras. Delante de Dios uno no se puede gloriar de sus obras. En el capítulo 3, versículo 20, aquí de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Delante de Dios ningún ser humano puede ser justificado mediante las obras. También en el versículo 28 de este capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eres justificado por creer en Dios, no por tus obras. Tus obras no te pueden justificar. Y el mismo concepto Pablo lo va a presentar en otras de sus epístolas, sobre todo aquí en Romanos. Pero para que te sirva de ejemplo, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado. La justificación viene mediante la fe, es por gracia, porque Dios nos regaló ese derecho y es porque Dios ha querido preparar un medio por el cual podamos llegar a ser salvos. Pero esto no tiene que ver con nuestras obras. No podemos hacer nada para merecer ser salvos. Y déjame que comentemos la otra palabra con la partícula dic, en este caso dikaios, que es cuando se traduce en la Biblia justo. Se puede utilizar para definir a una persona o también para definir lo que es justo. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 6, versículo 1, en Efesios 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esa es la palabra dikaios, justo. Definir algo que es justo. Como por ejemplo en Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, me es justo sentir esto de todos vosotros. Lo que es justo es esa palabra. Y también aparece en relación con la fe y para la salvación. Porque precisamente la palabra que aparece en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, esa es la palabra dikaios, justo. Y aquí refiriéndose a una persona que ha sido justificada. El justo define lo que es justo. ¿Cómo puede una persona ser declarada justa si todos hemos pecado? Se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Somos declarados justos simplemente por el hecho de recibirlo, de creerlo, de aceptarlo. Eso no son obras, es una decisión. Es aceptar o rechazar lo que Dios te ofrece. Si fuisteis declarados justos por medio de vuestra fe, podéis sentiros afortunados. No todos los hombres encuentran ese camino. No todo el mundo tiene la capacidad de decir sí, quiero ser salvo. Parece lo más absurdo, ¿no? Que alguien te ofrezca la salvación eterna ante la condenación eterna y que haya gente que lo rechace. Es gratuito, es un regalo, es la oferta más grande que jamás nadie te puede hacer, porque no se puede comprar con dinero, no se pueden equiparar a riquezas más grandes. Puedes tener todo el mundo, como dijo Jesús, y perder tu alma, y de qué te sirvió tener todo lo otro. Pero a pesar de eso, los hombres siguen rechazando la salvación de Dios. Como dijimos antes, hermanos, tenemos que seguir predicando el Evangelio de Dios, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Y lo vamos a dejar aquí. El próximo día ya seguiremos en el versículo 18 en adelante, porque justo, si te das cuenta, estamos ahí empezando, Romanos todavía, y hay muchas cosas que aprender. Mañana es domingo. Como domingo tenemos doble reunión. Una por la mañana. Todos los domingos celebramos nuestro culto dominical. Así que si Dios nos lo permite,
En nuestro local de reuniones estaremos a las 11 de la mañana para alabar, para tener testimonios. Mañana va a ser un culto especial porque es el primer culto presencial del año, ya que el domingo pasado, que era día 2, no fuimos a la iglesia, la dejamos cerrada por todos los temas COVID, por precaución. Entonces, pues mañana será el primer culto presencial juntos, así en persona. Así que será un culto un tanto especial. Habrá oportunidad para orar, para alabar a Dios, para escuchar algún testimonio. Será un culto participativo. Y si Dios quiere, pues estaremos ahí a las 11 de la mañana. Algunos aquí en casa, los 4, hemos pasado el COVID-19. Ya hemos dado negativo en COVID, pero nos quedan las secuelas. A veces el COVID pues te afecta, personalmente a mí me afectó más a los pulmones. Entonces pues por eso voy a ir justito por el tema pulmonar, pero no porque haya COVID, el COVID ya está pasado. Pero en algunos casos pues la afectación te deja ahí secuelas y estamos confiados en las manos del Señor y vamos recuperando lentamente, poco a poco. A veces necesitamos sentirnos débiles para que Dios perfeccione su poder. Así que si Dios quiere, mañana estaremos ahí para vernos en persona, solamente por recordaros que la situación COVID sigue muy delicada. Hay muchos casos, estamos en el punto más alto de incidencia en todo el tiempo COVID, así que si queréis veniros a la iglesia, nos vemos, usad la mascarilla, si tenéis síntomas y no sabéis si puede ser COVID, pues mejor que reposéis en casa. Los que no podéis venir presencialmente, en directo estaremos como siempre, a través de este medio, y así participamos hermanos de otros lugares más lejanos que no pueden venir. Y si Dios quiere, pues por la noche, también mañana domingo a las 9, también volveremos a tener estudio bíblico. Así que, queridos hermanos, que terminéis de disfrutar de lo que queda de este sábado 8 de enero, y si Dios nos lo permite, porque siempre es así, estamos en sus manos, mañana nos volvemos a ver. Un abrazo muy fuerte, que Dios esté con vosotros, llevándoos de su mano y fortaleciéndoos en todo. Que el Señor os cuide y os bendiga. Hasta mañana.